hoy está cumpliendo 100 años, se creó en el año 1925 en Vilna, Lituania, con el objetivo de recolectar materiales etnográficos y documentales sobre la historia del pueblo judío, con la idea de normatizar el yiddish y favorecer su enseñanza moderna, y también en los tiempos que corrían darle un espacio de trabajo a los investigadores judíos que estaban siendo echados de las diferentes universidades en Europa con el avance del antisemitismo en la década del 30 en Europa. Hoy en día IVO sigue funcionando en Buenos Aires y en Nueva York. La misión sigue intacta: documentar la inmigración judía en la Argentina, las distintas formas que toma la cultura yiddish en la sociedad moderna. Y uno de los aspectos fundamentales de nuestra tarea es la genealogía. Lo voy a presentar a Guillermo como principal actor de esta noche. Guillermo es médico, es cirujano, pero además es genealogista, y una profesión que adoptó recientemente, pero que ya venía desarrollando en forma autónoma desde hace muchos años para el trabajo sobre uno de estos libros. Y además queremos agradecerle a Guillermo por la presentación de este libro y también por la reorganización del área de genealogía en Fundación IVO. Como entendemos a la genealogía como un proceso de largo plazo, y tenemos acá presentes también a Jacob Rubel y a Nehama Barad, que les pido un aplauso para ellos, que fueron uno de los gestores y creadores de la Asociación de Genealogía, y Guillermo hoy coordina nuestro espacio de genealogía. Y bueno, para conocer un poco más sobre su trabajo, le doy la palabra. Bueno, muchas gracias por venir. Hoy vamos a presentar dos libros, los dos libros que publiqué el año pasado, mis primeros dos libros en el área de historia y genealogía. Son libros que relatan una historia de un éxodo, el éxodo desde Ucrania hacia la Argentina. Quiero rendir homenaje acá en la Feria del Libro a los escritores que forman parte de mi árbol genealógico, y rendir homenaje a César Tiempo, que dijo: yo nací en Dniepropetrovsk, no me importan los desaires con que me trata la suerte, argentino hasta la muerte, yo nací en Dniepropetrovsk. El primer libro que publicamos acá con Ivo fue este, que se llama El libro que nos trajo. Para conocer un poco la historia hay que irse a lo que fue la inmigración en la Argentina de los judíos, y empieza en 1881 con un decreto de Roca en el cual nombra un delegado en Rusia para facilitar la llegada de judíos al país. Por sugerencia del general Mitre, que era el delegado en París. Ya en 1882 en Rumania sale esta noticia en la cual se les ofrece pasaje gratis a los judíos a cambio de tener suficiente carga de regreso en los barcos que justifiquen el viaje. Pero fue recién en 1888 que las primeras 8 familias llegaron en el Río Negro, subvencionadas por la Alianza Israelita Universal de París, y se instalaron en Monigotes, que fue realmente el primer asentamiento agrícola judío del país, con esas 6 a 8 familias a inicios de 1889. Se cree que, o se fija una fecha de la inmigración judía con la llegada del Besser, que fue realmente el primero que llegó organizado. Eran un grupo muy grande de 820 inmigrantes, con su rabino, con su Torá, con su matarife ritual, etc. Y eso fue el 14 de agosto de 1889, pero cuando partió de allá
Pedro Lamas, que era el delegado en la Argentina para promover la inmigración, porque estaba el lema de Alberti que decía gobernar es poblar, entonces se buscaban y se competían entre los países para ver quién traía a más inmigrantes, sobre todo de Europa del Este y de la parte de Escandinavia, que se creía que eran los mejores. Y ahí entonces habían comprado tierras a Rafael Hernández, el tío del famoso escritor del Martín Fierro, que les prometió tierras en la Nueva Plata, que quedaba a 350 kilómetros de Buenos Aires en línea directa. Lamentablemente hubo inconvenientes, hubo alguna mano negra que hizo que esa operación comercial se fuera para atrás, y otro miembro de el abogado de la Sociedad de Judíos de Argentina en ese momento, que era Palacios, el tío del famoso escritor, del famoso senador, les vendió tierras en su colonia, que era la colonia Palacios, que queda actualmente muy vecina a Moisés Villa. El gobierno argentino contrata a un doctor higienista, el profesor Wilhelm Lowenthal, para que haga una revisión de cómo estaban las condiciones de los colonos en el país, y antes de salir de Alemania, un amigo de él le dice: por favor, están yendo los primeros judíos para allá, poder pasar a ver cómo están, si están bien, si están adaptándose. Y él programó su viaje, subió por el Paraná hasta Corrientes, Formosa, y después bajó en tren hasta llegar a Estación Palacios. Y cuando llega a Estación Palacios, elabora este primer informe el 5 de noviembre de 1889, en el cual dice que estuvo en octubre y que encontró a 500 judíos varados ahí hace 6 semanas, y que ya habían muerto 61 chicos de inanición y de epidemias por falta de médicos, por falta de medicinas, de comida. Hubo un choque de culturas ahí entre Palacios y los inmigrantes, porque Palacios les entregaba una vaca y los inmigrantes comían solamente los tercios delanteros, que eran los permitidos por el rito kosher, y descartaban el resto. Entonces ahí ya empezó mal la cosa. Entonces cuando regresa Lowenthal a Buenos Aires, le escribe una carta al ministro de Relaciones Exteriores y le explica lo que está pasando, y se corrigen todos esos problemas, y la colonia Palacios se traslada a lo que fue después Moisés Villa. Moisés Villa, Lowenthal, cuando estuvo ahí, les dijo, lo primero que les dijo es: si están tan mal acá, los llevo de vuelta, le digo al gobierno argentino que les pague el pasaje de vuelta a Europa. Y le dijeron: no queremos volver, queremos quedarnos acá, estamos bien, nos vamos a arreglar. Y entonces, convencido de que los rusos se estaban integrando bien a la inmigración en la Argentina, redacta esta carta que le entrega al rabino Sadok Khan en París, el que a su vez se la hace llegar a el barón Hirsch y a la baronesa, a quienes realmente dedico este trabajo, porque ellos fueron los que posibilitaron que yo esté acá, como muchos de los que están en esta sala. Ellos habían perdido a su único hijo 1 año antes o 2 años antes, murió de tuberculosis muy joven, sin descendencia demostrable, y entonces dijeron: murió nuestro heredero, pero ahora nuestro heredero va a ser el pueblo judío de Rusia, que está sufriendo persecuciones. Quisieron mejorar la calidad de vida en Rusia sin sacarlo de ahí, pero las autoridades rusas le dijeron: bueno, dennos la plata a nosotros, que nosotros vamos a transferírselas a ellos para que mejoren sus escuelas, etc. Y ahí Hirsch, que no era ningún tonto, dijo: no, gracias, seguimos con la mía. Hubo problemas porque hubo una llegada caótica debido a los pogromos que se desataron en 1891, y debido a que
los judíos en Rusia ya sabían que existía la posibilidad de venir a la Argentina, y entonces vinieron al poco tiempo de estar Lowenthal en la Argentina, el Tijuca, el Lisabón y el Pampa, que son los que terminaron en Mar del Sur, esperando un lugar porque no se habían comprado las tierras ni en Buenos Aires, ni en Santa Fe, ni en Entre Ríos. A partir de ahí se creó la colonia Mauricio, en Carlos Casares, Morceville. Entonces eso llevó a una suspensión transitoria de 2 años de la colonización, hasta que se retomó la idea colonizadora de Lowenthal, que era traer primero 500 que preparen las tierras, que preparen las casas. Esos 500 a los 6 meses le enseñarían a 5.000, esos a 50.000, y así hasta llegar hasta 4 millones de judíos que iban a venir. Sobre el nombre del primer libro, que se llama El libro que nos trajo, tenemos que saber que el pueblo judío es el pueblo del libro, no solamente por toda la bibliografía que escribió a lo largo de los siglos, sino también por las bibliotecas que fueron una de las primeras instalaciones que existieron en las colonias. En esta publicación en un diario ruso, Alperson, que era el director de la biblioteca de Colonia Mauricio, le pide no que manden ropa, ni que manden comida, ni que manden abrigo, pide que manden libros. ¿Por qué? Porque el libro es fundamental en la vida judía, y es tan así que hasta en los cementerios van a ver un montón de tumbas con forma de libro o con biblioteca. Ahora, no se sabía la existencia de un libro específico que informara a los candidatos a la inmigración cómo iba a ser la Argentina, cómo era su geografía, su historia, su política, su moneda. Entonces eso está prácticamente ignorado en todos los textos. Y también, por otro lado, sabemos las frases famosas que decían: nos trajeron los barcos, llegamos de los barcos, o los argentinos descendimos de los barcos, lo cual en este caso yo creo que los judíos que vinieron fuimos traídos por este libro que estoy presentando hoy ante ustedes. Inmediatamente que me contacté con la guía publicada justo un año antes de que llegue mi familia acá, yo dije: este fue el libro que nos trajo. Y realmente creo que influyó categóricamente en la decisión de muchos de nuestros antepasados para emigrar a la Argentina, más allá de las circunstancias de persecución y de hambre que los perseguían. Y creo fundamentalmente que sin este libro, publicado en Varsovia en 1893, muchos de nosotros no estaríamos acá. Así que le agradecemos fundamentalmente 132 años después a Yakov Yevpamnik, que fue el que lo publicó y lo editó. Me encontré con este libro, nos encontramos con Mónica viajando por Białystok, de la mano del director del Museo Judío de Białystok, Tomás Wisniewski, que es un goy, un no judío que lleva adelante el proyecto del Museo Judío en Białystok, y lo convencí. Tengo bastante poder de convicción, por eso tengo 6 hijos, así que lo convencí de que me lo regalara, y cuando llegué acá me fui directamente a Livo, que es el lugar del Yiddish a nivel Argentina y a nivel mundial, y ahí lo recibieron con muchas ganas y se empezaron a dedicar a la traducción de un Yiddish bastante complicado, como nos va a explicar después Silvia y Nehama. El libro fue editado por Gabriel, que está acá presente. Ariel Shalom lo corrigió, y para poder juntar toda la información tuve que sacrificarme y viajar a París, a Estados Unidos, a Jerusalén, a Polonia, a visitar distintos archivos para poder nutrirme de esa información. Por supuesto, muchos agradecimientos a los que participaron en la edición de este libro y en las traducciones. Hay
9 capítulos en el volumen documental, porque el libro se editó en 2 volúmenes, uno que es documental y el otro que es el libro propiamente dicho, y en el documental está un autor polaco que nos habla sobre las distintas guías de inmigración y la inmigración de polacos a la Argentina, Edgardo Zablowski, que nos habla de si fue un éxito o un fracaso la colonización al país. Hay un capítulo sobre el Israel en la Argentina, se llama, que fue la compra que hizo el barón Hirsch de toda la provincia del Chaco para establecer un estado judío, no un estado judío, una provincia judía. Fue firmada por el presidente Carlos Pellegrini, pero lamentablemente, a pesar de ya haber pagado 100.000 pesos oro que saldaban la deuda externa en el Banco Bering, el Senado retrotrajo ese acuerdo y lo volteó. Acá vemos en un diario español que se hablaba ya de la compra de todas estas hectáreas en el Chaco, y en este diario de Huesca coinciden las dos razones por las cuales mis familias vinieron a la Argentina. Mi familia judía por el proyecto del barón Hirsch y mi familia católica por la filoxera, que fue una plaga de los viñedos en Francia que destruyó todos los viñedos por esa plaga. Entonces, esta es la carátula del libro. Tratamos de usar los mismos logotipos, tipo de letras y los firuletes que ilustraban. Y es importante el prólogo de la primera edición, que dice: entre nuestros hermanitos, especialmente en los últimos tiempos, algo comenzó a agitarse. Surgió algo novedoso y efervescente. Se oyó un rumor y ese sonido, con miles de reverberaciones, se fue esparciendo por todos los rincones de la tierra, donde nuestros hermanos de Israel se hallan dispersos y diseminados. Resuena por donde uno vaya, hacia donde uno se vuelva, tanto en los hogares como en las calles, tanto durante las fiestas como en los momentos de duelo, tanto entre individuos como en grupos, entre la inteligencia y entre las masas populares. En una palabra, suena aquí y allá y en todas partes. Por ese motivo se formaron varios grupos de personas y cada uno quiere atribuirle a ese rumor un significado diferente. Cada uno entiende el rumor de distintas maneras, pero hay algo en lo que todos coinciden, es decir, todos saben que algo se está gestando y algo está surgiendo. Argentina, Argentina, ese es el sonido que durante más de un año dominó y avasalló nuestros oídos, pero lamentablemente existen muy pocas personas que puedan darnos información acerca de la Argentina. La revista israelita de Varsovia comentó acertadamente que mientras Moisés conducía a los hebreos por el desierto con la esperanza de hacerlos llegar a la tierra que emana leche y miel, se habló mucho menos acerca de aquel país de lo que se habla actualmente sobre Argentina. Y que, como era de esperar, ahora la palabra mágica Argentina está en boca de todo el mundo. Pero, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Durante cuánto tiempo habrá que esperarlo? Y la cuestión más importante, ¿será de utilidad o no? Estimados lectores, debemos preguntarnos qué es ese rumor y qué significa. ¿Recuerdan ustedes cuando estaban de pie con el corazón quebrado invocando al Señor del Universo, implorando por salud, sustento y felicidad, y como si de repente hubieran despertado de un sueño casi sin respiro? En lugar de pensar en Jerusalén, exclamaron: el año próximo en la Argentina. El índice de la primera parte de este libro son 10 capítulos donde se describen la población de la Argentina. Está profusamente ilustrado con fotos del barón Hirsch, de Buenos Aires, de Concordia, el rosedal de rosas, las monedas de la Argentina. Hay una segunda parte que está más dedicada ya a la Jewish Colonization Association del barón Hirsch. Aparece
general Goldschmidt, que da un discurso de bienvenida a los que llegarían a Villa Clara en la primera tanda del Orión en 1892. También a través de este libro conocemos al señor Feinberg, que fue el único representante del barón Hirsch en Ucrania o el Imperio Ruso, cuya foto era desconocida hasta ahora. Él manda unas palabras formales que podrán leer en el libro, y este fue publicado entonces en Varsovia. Bueno, a raíz de este libro se está creando un video en Rivera, en el cual es un dibujo animado sobre la colonización judía Rivera, y en la sala, sobre la mesa, va a aparecer el libro que nos trajo como la guía que los trajo al país. El segundo libro, que es un derivado de este primero, porque sin el primero no existiría el segundo, ya que un año después mi familia partió de allá. Los mismos autores me acompañaron en la producción del libro y esperemos que sigamos con los próximos. Entonces, 1893 fue el primer viaje que hizo Lorione con esos primeros colonos que venían a preparar el lugar en Entre Ríos. ¿Por qué se llama proa de la ilusión? Porque la proa en náutica, en la embarcación, es la parte delantera que apunta hacia el destino. Pero además en la proa están las anclas que nos van a anclar al destino al cual arribemos. Además, a la ilusión, porque en español uno dice que me hace ilusión o tengo ilusión por algo, y eso es una emoción agradable que las personas sienten al pensar anticipadamente algo que les gustaría y de lo que espera disfrutar en un futuro próximo. Viaje de Gerson a Entre Ríos, lo dice todo con los mapas, y estos fueron los 16.000 kilómetros de viaje que les llevaron 58 días a estos 736 colonos que viajaron, de los cuales 230 era el grupo Rubanovka en el que venía mi familia. ¿La escuchamos a Mónica? La Virgen América mostrábase al orbe, con toda la savia que henchía sus senos, y en otro milagro de todos los rumbos, en frágiles barcos, vinieron, los vástagos fuertes de Génova brava, los vascos pizarros, los rudos gallegos, los albos ingleses, los árabes tristes, los francos, los suizos, los rusos, los griegos. Aquí se mezclaron sus hondos afanes, sus bellos amores, sus nobles esfuerzos. Y esta es Buenos Aires, El metro de 12 lo voy repitiendo, crisol de razas, concierto de voces, colmena de almas y enjambre de sueños. Por eso, en mi vaga y lejana añoranza, de niño andariego, yo quiero evocarte, paseo de julio, y quiero cantarte, oh Puerto Madero. La vieja Recoba se pobló de gente, y todas las castas y todos los credos. Aba, Naguila, Naguila, Benishmeja. Gracias. Bueno, por supuesto, los agradecimientos por este segundo libro, a las familias, a mi madre, que fue la que me inspiró a estudiar la genealogía de la familia, a Mónica, a mis hijos, que me acompañaron a lugares y reuniones recónditos, a conocer familiares o cementerios, a Osvaldo, a Silvia, a Gabriel, Ezequiel, a Ludmila, nuestra guía en Ucrania, que nos llevó hasta el Stetl, donde había vivido mi familia, a Gabriel, a Julián, que está acá, el artista, a Leonardo Roblin y al libro, por supuesto. El libro tiene dos prólogos, uno del director del Museo del Inmigrante, Marcelo Guarnos, y otro de Adolfo Nitogorsky de Entre Ríos, que fue director del Museo Judío de Entre Ríos en Concordia. El libro consta de 13 capítulos y un anexo documental importante, y
queremos agradecer a esta larga cadena de voluntades que hizo que nosotros no terminemos como estos familiares nuestros que murieron en la Shoah por no haber emigrado a tiempo hacia la Argentina. La genealogía me picó en una visita en el 2002 a Villa Domínguez, donde Chuja nos recibió y me mostró la lista del barco donde llegó mi familia. Y después en Alemania, en uno de los viajes, me encontré con familia que había emigrado desde Ucrania a Múnich. Ahí me entregaron este manuscrito, este árbol en cirílico, y ahí me enteré que éramos originarios del ducado de Curlandia, Kurland, actual Latvia, y que el Tanker Blogerman, que fue el primer ancestro que tengo noticia, recorrió caminando entre 1807 y 1810, 1600 kilómetros desde Latvia hasta Ucrania, donde les habían dado a los judíos por primera vez tierras para cultivar. Se instalaron a orillas del río Ingunes, en Bolshovas de Menujá, que es campos de paz o campos del cielo, y un lugar que pudimos visitar acá con Mónica y llegar hasta el pequeño museo donde figuraba en la lista de los fundadores de la colonia en mi quinto abuelo para atrás, que era zapatero. Entonces le pedí a Julián que me dibuje como zapatero, que un poco tiene que ver con la cirugía también, porque los dos trabajamos con cuero, así que todo va por la misma senda. El censo de 1858 también está firmado por un familiar nuestro, entre los firmantes del censo. Hay un capítulo sobre la dura vida en las colonias agrícolas de Rusia, porque así como no sabían cultivar, tuvieron que les dieron instrumentos malos, semillas malas, no tenían lugar donde vivir, estaban hacinados. Fue una vida muy dura, que está relatada en este libro en ruso, donde también está el nombre de mis ancestros ahí impreso. Le agradezco a un primo de Brasil, que lamentablemente no está con nosotros, que me mandó este dictamen de un juicio que ganó mi tatarabuelo, porque un tal Iván no le pagaba una deuda de 18 rublos, entonces imagínense lo importante que habrá sido para él haber ganado ese juicio, que lo trajo 16.000 kilómetros en un baúl. ¿Ian? Buenas. Y llegaría un día cuando un bisnieto y un nieto leerán el arduo y amargo relato de tus tormentos y el camino que empapaste incesantemente con tus lágrimas. El camino que tuviste que recorrer lo cubrirán y lo adornarán con céspedes y flores. Flores brillantes que darán un fragante olor. Shimon Fru. Gracias, Ian. Bueno, este es el árbol de la primera y segunda generación que nacieron en Ucrania y en Latvia. Después viene la segunda generación, que es nacida ya en Rusia, y de los cuales 3 vinieron para acá. Una se volvió y uno se fue a Canadá y el otro se quedó en Ucrania, que era el primogénito, que por la primogenitura había heredado más propiedades, entonces se desarrolló económicamente mejor. Ahí están los descendientes de estas 3 que vinieron para la Argentina y una prima que también vino para acá y se instaló en el país. Un cuarto capítulo se llama Del Stettel a las colonias. Ahí tengo los interrogatorios que hizo la policía del zar a mi ancestro. En los códigos QR que agregamos al libro se pueden ver los documentos originales. Eso es una cosa que, para no agrandar tanto la impresión y cuidar más las plantas, decidimos con Gabriel. Y acá Lara nos va a decir. Los abuelos un día se desprendieron de la casa, de los muebles, de las cadenas y de los eslabones invisibles, del paisaje cotidiano. Acomodaron en un baúl y en un bulto que formaron anudando las puntas de un viejo lienzo algo de ropa,
quesillo preparado con leche de oveja, carne de ganso congelada a la intemperie, los candelabros, el samovar, las filacterias, la copa para el vino ritual, los libros de oraciones. En un trineo abandonaron para siempre la aldea natal, donde nacieron sus padres, sus abuelos, donde conocieron el amor y últimamente la persecución, el hambre, el miedo. Se oía gritar a un niño que no quería dejar a su perro. Nevaba. Se alejaron hacia un remoto lugar ignorado, del otro lado del mar, al sur de América. Susana Goldenberg. Gracias, Lara. Muy bien. Bueno, este es el permiso de salida de Rusia para nunca más volver. Quiere decir que los judíos eran apátridas, así que no tenían quien los ayude acá en la Argentina más que la misma comunidad. Acá está descrito día por día el viaje, qué puerto tocaron. En noviembre lo vamos a reproducir aproximadamente con mis hermanas, tomando un barco en Roma y llegando acá después de 20 días. Espero que, y de paso festejo mi cumpleaños. Aparte hay noticias en diferentes medios donde dicen que había salido el barco de Odessa y después, gracias a que la ICA era tan excesivamente cuidadosa en la comunicación, tenemos todas las cartas donde dice quién bajó en un puerto, quién subió, cuántos polizones había, quién se murió en el trayecto, etc. Gracias a un investigador ruso, encontré que mi bisabuelo, Miguel, está prófugo de Rusia por no haber hecho el servicio militar obligatorio y debe una multa de 500 rublos. Por eso, por si acaso, yo todavía no fui a Rusia, a ver si me la quieren reclamar. Bueno, siguiendo, hicieron 16 días por el Mediterráneo, en el Bósforo, que fue el primer barco. Feinberg los despidió en el barco. Esta es la lista de salida. Tenían que venir en tercera clase, porque si no, no eran considerados inmigrantes y perdían todas las prerrogativas que le daba el país. Ahí cruzaron el océano y llegaron a la Argentina, llegaron a La Plata. En La Plata ni siquiera bajaron a tierra, sino que los pasaron a un lanchón, y ese lanchón río arriba hasta Concepción del Uruguay, donde los esperaba un tren, ese tren a Basavilbaso, a Domínguez y después en carreta hasta Villa Clara. Eso hizo que cuando llegaran se desatara una epidemia terrible en la cual murió el 10% de los inmigrantes, un tifus, y entre ellos el hijo de Yarcho. Ustedes ven acá el vacío en la foto y la tristeza de la cara de la esposa por haber perdido a su hijito. Más complicaciones: lluvia, sequía, granizo, langostas, conflictos con los gauchos, conflictos con los administradores, y cómo se fue desarrollando la vida en las colonias acá, que el sábado se cerraba la tranquera en las dos puntas y no se podía circular, y se hacían las fiestas y todas las actividades. Gran parte de la familia emigró nuevamente hacia el exterior, entre ellos los que no se hallaron, como decimos en Corrientes, que se volvieron para allá y después fueron a parar a Estados Unidos. No debería arrancarse a la gente de su tierra o país, no a la fuerza. La gente queda dolorida, la tierra queda dolorida. Nacemos y nos cortan el cordón umbilical. Nos destierran y nadie nos corta la memoria, la lengua, las calores. Tenemos que aprender a vivir como el clavel del aire, propiamente del aire. Soy una planta monstruosa. Mis raíces están a miles de kilómetros de mí y no nos ata un tallo. Nos separan dos mares y un océano. El sol me mira cuando ellas respiran en la noche. Duelen de noche bajo el sol. Kelman. Gracias, Lucas. Bueno, y la familia se volvió a diseminar por el mundo, un tercio en la Argentina, un tercio en Israel, un tercio en Brasil. El número de descendientes fuera de nosotros bajó con las generaciones,
Y hay un anexo documental con un montón de información que me ayudó a juntar y a organizar mi hija Gabriela, que es experta en estadística, y ahí se encuentran, por ejemplo, los nombres más comunes de mi familia, actualmente María, el apellido sigue siendo Brugerman el más común. Hicimos el árbol genealógico hasta el día de hoy, y acá no quería dejar pasar esta oportunidad de poder saludarte y desearte mucha suerte con el lanzamiento de Dame el micrófono. Trova a la Revolución, donde juntas las personas que ese proceso que llevó a formar una gran familia, que es el Holocausto judío. Ahora yo podría agregar otra cosa, porque vos sabés que siempre me decía Dios querido, yo te pediría un favor, ¿por qué no me haces vender bien este libro? Así yo gano un dinerito como para pasarlo bien, ¿no? Porque si yo fuera rico, todo el día si yo fuera rica, yo trabajaría. Si yo fuera rico, levantaría un castillo muy alto y hermoso, donde viviría como un rey, con techos de oro puro y de cristal. Las escaleras muy altas de mármol, los pisos con alfombras de hierro, llenándole de día y de champán. Si yo fuera todo el día, si yo fuera rico de verdad, si yo fuera un gran ricacho. bueno, gracias a Raúl, y esperemos que se recupere, que está internado, pero vamos a esperar que se recupere. Bueno, y casualmente y trágicamente el único ejemplar que existía de este libro en la Argentina se destruyó junto con la vida de dos primas mías en el atentado de la AMIA. Y finalmente quiero pedir que devuelvan a todos a casa y que nunca jamás. Gracias. Gabriel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acercarse hoy a la presentación de los dos libros que escribió Guillermo. A quien en primer lugar, por supuesto, quiero agradecerle profundamente por haberme convocado a estos dos proyectos. Proyectos que representaron como editor un verdadero desafío porque me permitieron, por un lado, desplegar algunos conocimientos profesionales y técnicos sobre la tarea, sobre la materia, pero que por sobre todo me dejaron muchos grandes aprendizajes. La edición de los libros, los dos libros, el libro que nos trajo y 1894, Prueba la ilusión, fue un trabajo intenso y también sumamente placentero. Un proceso de gran intercambio de ideas que muchas veces llegaban como torbellinos y que hubo que ordenar para darles coherencia. Y estoy convencido de que en ambos libros logramos lo que nos proponíamos. Como todo ensayo, estos libros pueden abordarse desde distintas perspectivas. Comencemos por el primero, por el libro que nos trajo.
La primera perspectiva, y la más evidente, es que se trata de un estudio sobre el hito fundacional de la colonización judía en la Argentina. La ICA, la Jewish Colonization Association, que es la empresa filantrófica impulsada por el barón de Hirsch. Mucho se ha investigado sobre este tema y mucho aporta este libro, estos dos libros, para el conocimiento de esta historia. Y queda también mucho por descubrir, cosa que presentaremos seguramente en un próximo libro. ¿No? La segunda perspectiva para abordar este libro, el libro que nos trajo, podemos denominarla la cápsula del tiempo. El folleto, la descripción de la Argentina y sus colonias, nos presenta una mirada muy detallada sobre el país, sobre la Argentina de finales del siglo XIX. Una mirada que exalta todas las bondades y, claro, oculta todos los problemas que sin duda existieron y siguen existiendo. Sin embargo, esa mirada sesgada resulta muy interesante porque alimenta la narrativa de una Argentina pujante, que hoy, desde el discurso político, es presentada como un paraíso perdido, al que debemos volver si queremos recuperar la prosperidad y nuestro lugar en el mundo. La tercera perspectiva está dirigida a los amantes del Yiddish. Encontrarán en este libro una joya, una verdadera joya. 120 páginas traducidas una por una, ideales para leer, practicar y aprender el idioma. Es cierto que se trata de un Yiddish florido, un poco pretencioso y algo alejado del habla de los judíos polacos. Esto lo van a explicar Silvia y Nehama con más detalle, pero sin duda el valor de esta obra en Yiddish es incuestionable por su traducción, repito, página por página al castellano. Unas palabras sobre los autores originales de la descripción de la Argentina y sus colonias de 1893. El autor de los textos, como señaló recién Guillermo, es un periodista llamado Jakub Jedwabnik. Y el ilustrador, que también vimos varios de sus dibujos, casi todos sus dibujos, era un polaco llamado Włodzimierz Samariew. Sabemos muy poco sobre ellos. Uno de los desafíos de edición de este libro fue tratar de reconstruir, aunque sean parte, sus biografías. La verdad que apenas logramos rascar la superficie de sus historias. Pero lo que sí sabemos es que fueron dos personas de enorme talento en sus oficios, dos verdaderos laburantes del oficio de escribir y dibujar, cuyos ecos, casi por milagro, nos siguen llegando. Prueba de ello es que hoy los estamos evocando aquí en la Feria del Libro de Buenos Aires, más de 130 años después de que escribieran y dibujaran su obra y a 12.000 kilómetros de distancia. Esta, para mí, es una prueba más de que los libros son puentes. El segundo libro, el libro que nos trajo, el primer libro, nos condujo de manera natural a 1894, Prueba de la Ilusión. Ambos libros, ambos textos, están conectados no solo por su temática, que de nuevo es la colonización judía en la Argentina a finales del siglo XIX, sino también y fundamentalmente por la impronta de Guillermo. Desde el primer encuentro con el texto simple, sin diseño, de 1894, Prueba de la Ilusión, nos imaginamos que este debía ser un libro ilustrado. La primera imagen que a mí me vino a la mente fue la de un álbum de fotos familiares. De esos álbumes que recorremos con una especie de nostalgia curiosa, tratando de develar si la mirada de nuestros bisabuelos, que vemos en esas fotos, se deja entrever en la de nuestros hijos. A medida que avanzamos en la edición, descubrí, como recién señaló con gran detalle Guillermo, las posibilidades que ofrece ese talento tremendo que tiene Guillermo para encontrar documentos insólitos, como los que señaló recién. La sentencia del juicio de su tatarabuelo contra un ignoto campesino ruso, las páginas del censo ruso, artículos de diarios, todo material publicado
hace 150 años, 130, 140 años, y que él, no sabemos cómo, encuentra. Porque él tiene una destreza muy poco común, que es una joya para quienes trabajamos en la edición, que es la de encontrar pequeñísimas pero muy valiosas agujas en inmensos pajares documentales. En cualquier rincón del planeta, como él señaló, bueno, excusa para viajar también, ¿no? Y esto se debe a su pasión por la historia familiar y a su profundo deseo de honrar a sus raíces. Este libro, Prueba y Ilusión, también nos regala hermosas ilustraciones, fotografías de Lara y Natalie Blucherman, dos de las hijas de Guillermo, una pintura de Aide Will, que es la mamá de Guillermo, óleos de Asher Toppel, hijo de Clara Rebecca Blucherman, y especialmente, muy especialmente, las obras de Julián Bernatene, que podemos apreciar aquí en el hall aquí fuera de esta sala, obras de Julián donde se combinan de manera maravillosa talento y tierra. Tierra traída de Ucrania, mezclada con tierra de Entre Ríos, con toda la carga simbólica que esto implica. Tierra transformada en imágenes, de vuelta por el talento, la mirada, el oficio de Julián. Una mención especial, ya lo hizo Guillermo, pero me parece importante mencionar a Ariel Shalom, que fue el corrector de ambas obras y que la verdad que es un trabajo meticuloso, preciosista, y que afortunadamente nos salvó de infinidad de errores. Para ir finalizando, un deseo. Le deseo a estos dos libros que tengan el mejor destino que puede tener cualquier libro. ¿Cuál es este destino? Atrapar miradas, involucrar recuerdos, arrancar sonrisas, pasar de mano en mano, ser prestados y no ser devueltos. Como creo que ese es el mejor destino de un libro, prestarlo y que no nos lo devuelvan. Y ojalá despertar en los lectores el deseo de conocer su propia historia familiar. Y que cuando los tataranietos de Guillermo lo lean, dentro de 100 o 200 años, sepan de dónde venían sus ancestros, porque quien sabe de dónde viene, tiene más y mejores posibilidades de vislumbrar hacia dónde dirigir su vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Para muy brevemente, porque me gustaría que nos quede, aunque sea unos minutitos para preguntas, Nefama, si te podés acercar. Sí, por favor. Para mí fue un honor y un placer enorme trabajar con dos grandes como Guillermo y como Gabriel, dos personas con una moral de trabajo y una capacidad de trabajo impresionantes, que hicieron que el trabajo de traducción sea realmente, primero que el trabajo de traducción era un desafío enorme por el tipo de idioma con el que contábamos, a pesar de ser una obra impresa, era una obra escrita en el siglo XIX, en un periodo del Yiddish, en donde pasó por una etapa que se llamó Deutschmerich. Era una etapa de germanificación del Yiddish. El Yiddish había surgido en la cuenca del Rin, con un entorno de habla alemana, y con inmigrantes que traían su idioma hebreo-arameo, con el cual habían llegado hasta la cuenca del Rin. Ese idioma alemán medieval se incorpora junto con el hebreo-arameo y comienza a conformarse el idioma yiddish. Pero después de ese periodo, a partir del siglo XII, esos grupos de inmigrantes se instalan en Polonia, en Ucrania, en Rusia, y comienzan a tomar también elementos de las lenguas eslavas. Y ese yiddish va cambiando a lo largo del tiempo hasta que se transforma en un idioma por sí solo, un idioma independiente. Sin embargo, ese yiddish era un idioma hablado y tenía una incipiente literatura, pero muchos grupos judíos veían en el yiddish un idioma demasiado popular
no a la altura de las otras lenguas nacionales. Sin embargo, la gran mayoría de los judíos, que eran más de 11 millones, eran hablantes de yiddish. Y en esa etapa hay en la intelectualidad una idea de transformar al yiddish en un idioma alto. ¿Y cómo iban a lograr esto? A través de su germanificación, a través de incorporar giros, palabras y formas ortográficas del alemán. Pero hay una disputa por el yiddish y a lo largo del tiempo, obviamente que ese yiddish alemanizado es un poco pomposo, como decía Guillermo, es un poco antiguo, y en esta etapa nos encontramos con este yiddish germanificado. Y ahora le voy a pedir nada más a Nehama que cuente un poquito cómo fue trabajar con ese yiddish, que era un yiddish del siglo XIX. Bueno, gracias por invitarme, pero realmente mucho no tengo para agregar. Primero voy a decir que cuando recibí el texto, lo primero que dije fue, no, esto no es para mí, porque yo alemán no estudié nunca. Así que primeramente dije, no lo voy a poder afrontar porque era casi alemán puro. Pero después, mirando como la hoja desde el empecé a ver, digamos, como grupos de palabras. Entonces se me ocurrió ver como fragmentos. Y los fragmentos, sí, empecé a distinguir, porque cuando traducimos cartas, por ejemplo, el problema es la escritura, es decir, hasta que le descubro las vueltas. Pero este estaba impreso, pero era difícil entender qué era lo que quería decir. Pero de a poquito fuimos haciéndolo, fui pidiendo también un poco de consejo a gente que sabía más alemán, pero lo sacamos. Y la verdad es que fue un gusto. Además, las ilustraciones, como vos decías, que a veces me causaban gracia porque no coincidían con la realidad que yo conocía de la Argentina, es decir, la de hace un par de años. Pero fue un trabajo, cuando ya lo terminé, me dio muchísima satisfacción ver que terminaba. Además que tenía algunas ilustraciones, especialmente las fotos de Leventhal o las fotos que estaban en el medio del texto, entonces que no sabía si tenía que seguir por un costado o era la mitad y la otra mitad del otro lado. Pero realmente fue un Fargenign, en yiddish se dice, una gran satisfacción haberlo logrado. Así que gracias por haberlo. Gracias, Nehama, por el trabajo. Para cerrar, le pido a Julián, si tenemos unos minutos, que nos cuente su experiencia de pintar con tierra, y fue de gran ayuda debido a que en 1894 las fotografías no estaban tan desarrolladas y además las que quedaban de esa época estaban muy deterioradas. Entonces acá Julián hizo un trabajo maravilloso. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos, gracias Guillermo. Conozco a Guillermo hace muchos años y tengo más para mostrar que para hablar. Creo que se ha dicho casi todo. No quiero adelantar mucho, siempre es el desafío de tratar de hablar de algo que no está en el libro para que todos se vean tentados de comprarlo. Pero dos cosas, son un privilegio para mí integrar semejante equipo, porque estamos hablando de un método riguroso que tiene Guillermo, como científico, como médico, que se aplica a la reconstrucción del pasado, ¿sí? Tantos años trabajando en la reconstrucción de un cuerpo, ahora es la reconstrucción de un pasado. Entonces, es un camino a la inversa, una devolución. Fotos de familia, recuerdos, frases, emociones, gestos,
que están en las personas que nos rodean, donde nacimos, y literal, tierras que él recupera como negándose a despedirse de determinadas personas. Fue un desafío y creo que Guillermo lo que ha sabido es tomar básicamente el talento que yo tengo para el dibujo, que esa es mi especialidad. Las fotos no son literales las cosas que se describen, sino que son resultado de la imaginación. La técnica es muy simple, es tierra con un aglutinante sobre papel. Y bueno, después mucha paciencia y muy buena comunicación con Guillermo, con el WhatsApp, tratando de descifrar un poco la idea y el texto que había que ilustrar. Ese es un privilegio. El otro privilegio que tengo es de que hoy esté acá Aurora González, una amiga que viene de muy lejos a escuchar esta charla y que quisiera decirles que ella sabe que inspirado en este tipo de trabajos, en marzo y abril yo siempre les doy un trabajo a los chicos para conocerlos, que es indagar en la historia de la familia, y que ese trabajo se llama La máquina del tiempo. Aurora, fíjate qué se puede llegar a lograr, lo mismo que todos ustedes, si se inspiran en este método y en este trabajo que ha hecho este equipo. Así que nada más, muchas gracias. No nos queda tiempo para preguntas, pero vamos a tener tiempo, todo el tiempo del mundo, en el stand de Ivo, que está acá a 10 pasos. Los esperamos para seguir conversando con Guillermo, con Gabriel. Pueden hacer todas las preguntas que quieran, hojear el libro y otros libros más en el stand de Ivo. Les agradezco a todos muchísimo por haber participado y especialmente, bueno, a Guillermo, a Gabriel por este trabajo de todos estos años, que realmente es un lujo y un honor para Fundación Ivo haber podido publicar este material. Y creo que son libros que van a seguir dando que hablar a lo largo de muchos años. Muchísimas gracias. Papá.